sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que... Antes de morir, José Alfredo Jiménez, el icono eterno de la música ranchera, habría revelado algo que durante décadas estuvo oculto entre rumores, heridas y verdades nunca dichas. Muchos lo conocieron como el hombre de corazón noble, de alma sufrida y de talento inigualable. Pero pocos imaginaban que detrás de su mirada serena y de sus canciones llenas de sentimiento existía una lista secreta, los 6 cantantes que más odiaba. Lo que parecía ser solo rivalidad artística terminó convirtiéndose en una maraña de traiciones, envidias y desilusiones que marcaron profundamente su trayectoria. Dicen que José Alfredo se sintió traicionado por personas que consideraba amigos, que algunos le robaron sus composiciones, otros lo humillaron en momentos de fragilidad, e incluso hubo quienes intentaron borrar su nombre de la historia de la música mexicana. En los últimos años de vida, cansado de la falsedad del medio artístico y ya luchando contra la enfermedad que lo consumía, habría decidido romper el silenciam y confesar todo a alguien de su total confianza, y lo que esta persona reveló después conmocionó al mundo de la música. En este video, descubrirás quiénes fueron estos artistas, qué sucedió realmente entre ellos y cuál fue el motivo que llevó a José Alfredo a llevar tanto resentimiento en su corazón hasta el final de su vida. Pero antes de continuar, si amas la música mexicana, las historias ocultas y las verdades que pocos tienen el coraje de contar, suscríbete ahora al canal y deja que tu me gustó. Eso es muy importante. Su suscripción ayuda a YouTube a comprender que este contenido merece ser mostrado a más personas que, como usted, valoran la historia y el legado de los grandes artistas. Así, mantenemos viva la memoria de quien hizo del arte su verdad. Y si desea apoyar aún más el canal, puede contribuir a través del botón Valió la pena. Este pequeño gesto marca una gran diferencia para que podamos seguir trayendo videos reveladores y encuestas exclusivas. Si no puedes, está bien. Deja un comentario diciendo lo que más te sorprendió en este video. Tu opinión es muy valiosa y ayuda al canal a crecer. Quédate hasta el final, porque la última revelación, el nombre del artista que José Alfredo odiaba más y la verdadera razón detrás de esto, te dejará completamente impactado. José Alfredo Jiménez llegó al mundo el 19 de enero de 1926, en la pequeña y encantadora ciudad de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, un lugar donde las tradiciones mexicanas se vivían con intensidad, donde el sonido de las campanas de la iglesia se mezclaba con el canto de los mariachis y el murmullo de las historias contadas en las plazas. Hijo de una familia humilde, creció rodeado de valores simples, aprendiendo desde una edad temprana el peso de la responsabilidad y la belleza de la vida cotidiana. Su padre, un hombre respetado en la comunidad, falleció cuando José Alfredo aún era muy joven, dejando a la familia en una situación difícil. Esta pérdida marcó profundamente al niño, que tuvo que madurar antes de tiempo y ayudar a su madre y hermanos a sobrevivir en medio de las limitaciones económicas. Aún así, incluso ante las dificultades, había en José Alfredo algo diferente, una sensibilidad que se manifestaba en pequeños gestos, en su mirada curiosa y en la manera en que se emocionaba con las canciones que resonaban por las calles y por los bares de su ciudad. A menudo observaba a los músicos locales con fascinación, tratando de entender cómo convertían los sentimientos en melodías. Sin haber estudiado música, comenzó a experimentar solo, tocando guitarras prestadas e inventando letras que hablaban de lo que veía y sentía. El amor, la nostalgia, la lucha del pueblo y la soledad que lo acompañaba desde la muerte de su padre. Era un joven que prefería sentarse a la sombra de un árbol con un cuaderno en la mano a participar en los juegos de los otros niños. Allí, en las páginas amarillentas, nacían versos simples pero llenos de emoción, que más tarde se convertirían en canciones inmortales. Su adolescencia estuvo marcada por el trabajo duro y los sueños lejanos. José Alfredo trabajó en farmacias, restaurantes y pequeños comercios, siempre tratando de ayudar en casa. Sin embargo, cada pausa del día estaba llena de música. Escribía versos en trozos de papel, servilletas o envoltorios, como si no pudiera contener la inspiración que surgía en ningún momento. A los 16 años compuso su primera canción, sin saber que estaba dando el primer paso de una trayectoria legendaria. El joven que no sabía leer partituras, pero que sentía la música palpitar en las venas,
Comenzaba allí a escribir el primer capítulo de una de las historias más auténticas de la cultura mexicana. En su juventud solía decir que no escribía canciones, solo contaba lo que le mandaba el corazón. Esta espontaneidad lo acompañaría toda su vida y sería el sello distintivo de su obra. En aquella época, nadie imaginaba que aquel muchacho tímido, de ropas sencillas y mirada profunda, se convertiría en el portavoz de toda una generación, el poeta que daría voz a los dolores y alegrías de un pueblo entero. El ambiente de Dolores Hidalgo, con sus fiestas populares, serenatas y tradiciones, fue su verdadera escuela. La música que brotaba de las tabernas, de las celebraciones religiosas y de los encuentros familiares moldeó su estilo y su alma artística. Observaba a las personas con atención, veía alegría en las bodas, tristeza en las despedidas, esperanza en las promesas de amor, y de esta observación nació su mayor fortaleza, la capacidad de transformar lo cotidiano en poesía. José Alfredo Jiménez creció sin lujo, pero con una riqueza interior que lo hacía diferente. Desde joven, parecía comprender el sufrimiento humano de una forma profunda y natural, como si llevara dentro de sí la esencia de la propia vida mexicana. Su infancia, aunque marcada por dificultades, fue también la base de su talento. El niño que un día ayudó a su madre a vender productos en la calle, que cargó con el peso de la responsabilidad y que lloró la ausencia de su padre, creció transformando el dolor en arte, y lo que comenzó como una distracción se convirtió en su razón de vivir. Fue en esa mezcla de sencillez, emoción e instinto que nació el artista que, años después, sería reconocido como el mayor compositor ranchero de la historia, aquel que haría cantar sus verdades con lágrimas en los ojos y orgullo en el corazón. Cuando José Alfredo Jiménez llegó a la Ciudad de México, llevaba más sueños que bienes materiales. Era apenas un joven simple de Guanajuato, con una mirada determinada y un cuaderno lleno de letras que hablaban de amor, pérdida y esperanza. La capital, vibrante y despiadada, no era un lugar fácil para quienes venían del campo, pero José Alfredo creía que su música podía tocar corazones. Dormía en habitaciones modestas, comía lo que podía e incluso en los días más duros no dejaba de componer. Su voz ronca y sincera pronto llamó la atención en los pequeños bares donde actuaba a cambio de unas monedas o un plato de comida. Fue en este ambiente bohemio donde se cruzó el camino de Miguel Aceves Mejía, uno de los grandes de la época, quien reconoció el talento del joven y decidió grabar una de sus canciones. Ese momento fue el punto de inflexión. El niño de Dolores Hidalgo finalmente encontró su puerta de entrada al mundo artístico. Con el paso de los años, José Alfredo comenzó a destacar un éxito tras otro. Sus canciones, llenas de emoción y autenticidad, hablaban directamente al alma de la gente. Si nos dejan, El Rey, Caminos de Guanajuato y Te solté la rienda no eran solo canciones, eran confesiones cantadas, fragmentos de su propia historia y reflejos de una generación que veía en el dolor y la pasión una forma de vivir. El público lo amaba porque se veía en sus letras. Cada verso parecía haber sido escrito en un momento de confesión, como si el propio México llorara y sonriera a través de sus melodías. Pero el éxito, como ocurre con muchos artistas sensibles, también trajo una pesada carga. La fama llegó demasiado rápido, y con ella vinieron las tentaciones, las falsas amistades y la soledad. José Alfredo se encontró rodeado de personas que decían amarlo, pero que muchas veces solo se aprovechaban de su generosidad y de su nombre. Confiaba fácilmente, tal vez por necesidad, tal vez por creer que todos estaban impulsados por los mismos sentimientos que puso en sus canciones. Esa ingenuidad le costó caro. En entrevistas posteriores, incluso admitió que el mundo de la música era tan hermoso como cruel, y que a menudo aplaudían su dolor más que su arte. Entre bastidores, vivía un hombre dividido entre el brillo de los escenarios y el vacío de las madrugadas. La vida bohemia, regada con tequila, serenatas y amores fugaces, finalmente se convirtió en su refugio, al mismo tiempo, en su prisión. Solía decir que la soledad es el precio de quien siente demasiado. Y tal vez tenía razón. Incluso rodeado de fans y amigos, José Alfredo sentía una ausencia que nunca supo llenar. Las mujeres lo admiraban, los colegas lo respetaban, pero pocos lo entendían. El éxito lo llevó a viajar por todo el país,
a grabar discos, participar en películas y ser reconocido como el gran poeta de la canción mexicana. Sin embargo, cuanto más crecía su nombre, más se alejaba de sus orígenes. La simplicidad de Dolores Hidalgo parecía cada vez más lejana, y él mismo confesaba extrañar al niño que compuso debajo de un árbol, sin prisa, sin fama, solo con el corazón. La vida pública lo convirtió en un símbolo nacional, pero el hombre detrás del ídolo seguía siendo el mismo, sensible, melancólico y en busca de algo que quizás nunca encontraría. En muchos momentos, José Alfredo intentaba reconectarse con sus raíces. Visitaba su ciudad natal siempre que podía. Hablaba con antiguos amigos y decía que era allí, y solo allí, donde podía sentirse en paz. Sin embargo, la rutina de conciertos, entrevistas y compromisos lo alejaba constantemente de ese deseo de tranquilidad. Él mismo llegó a admitir que la fama lo sofocaba, que ser el rey de la canción era una corona demasiado pesada para quien solo quería cantar lo que sentía. Detrás de las luces había un hombre cansado, un poeta que transformaba el sufrimiento en versos porque no sabía vivir de otra forma. José Alfredo Jiménez no escribía para agradar, escribía para sobrevivir. Y fue precisamente esa verdad, desnuda y dolorosa, lo que lo hizo eterno. Su talento no nació de la técnica, sino del alma. Y es por eso que sus canciones siguen vivas hasta el día de hoy, porque están hechas de humanidad, de errores, de lágrimas y de amor. El precio de la fama fue alto, pero, al final, José Alfredo pagó con dignidad, dejando al mundo el más valioso de los legados, la prueba de que hasta los corazones rotos pueden crear belleza. José Alfredo Jiménez vivió el amor de la misma manera que vivió la vida, intensamente, sin frenos, sin máscaras y sin miedo a las consecuencias. Desde muy joven, el compositor creía que amar era el mayor y más peligroso de los dones. Cuando conoció a Paloma Gálvez, una mujer de carácter fuerte y presencia marcada, su vida cambió por completo. El matrimonio entre los dos fue un torbellino de pasión y conflicto, una de esas relaciones que arden por dentro y dejan profundas huellas. Juntos tuvieron 2 hijos, y a pesar del amor verdadero que los unía, las peleas y reconciliaciones eran constantes. La fama, el alcohol y la bohemia se convirtieron en los grandes enemigos de la estabilidad familiar. José Alfredo era un hombre dividido entre el hogar y el escenario, entre el amor que lo sostenía y el mundo que lo sedujo. En los años más exitosos, las tentaciones eran inevitables. Rodeado de fanáticos, músicos y artistas, se involucró en novelas que rápidamente se convirtieron en rumores en las revistas y periódicos de la época. Su nombre aparecía constantemente en los titulares que hablaban de infidelidades, pasiones prohibidas y encuentros secretos con cantantes y actrices famosas. Sin embargo, a diferencia de muchos, José Alfredo no lo negaba. En entrevistas, habló con franqueza sobre sus defectos, reconociendo que el amor era tanto su fuerza como su ruina. Dijo: «He pecado por amar demasiado y por no saber amar bien». Esta sinceridad, que podría verse como debilidad, finalmente se convirtió en uno de sus mayores encantos. El público veía en él a un hombre real, que sentía y erraba como cualquier otro, pero que tenía el coraje de transformar sus dolores en canciones eternas. La vida con Paloma Gálvez estuvo marcada por momentos de ternura y de tormenta. En varias ocasiones, incluso lo dejó, cansada de sus ausencias, sus borracheras y los chismes que rodeaban el nombre de su esposo. Pero siempre terminaba regresando, como si ambos estuvieran conectados por un hilo invisible, hecho de amor y dependencia emocional. Se dice que José Alfredo, en sus periodos más solitarios, escribía cartas y canciones para intentar recuperarla. Algunas de sus composiciones más sentimentales nacieron de estos momentos de arrepentimiento. Decía que Paloma era su musa y su castigo, el espejo que mostraba lo mejor y lo peor de sí mismo. A pesar de las reconciliaciones, José Alfredo siguió siendo un hombre de corazón inquieto. Su temperamento apasionado lo llevó a buscar inspiración en nuevas experiencias. A menudo, se vio envuelto en mujeres que admiraban su talento y su sensibilidad. Entre sus amores más comentados, estaban artistas del medio musical y del cine, mujeres bellas, libres e intensas, que entendían el espíritu bohemio del cantante. Sin embargo, estas relaciones rara vez duraron. José Alfredo se entregaba en cuerpo y alma,
Pero, al igual que en sus canciones, el amor siempre venía acompañado del dolor y la despedida. Su vida sentimental se convirtió en un tema de curiosidad pública. Los periódicos y los programas de radio exploraron cada detalle, y el nombre del cantante era sinónimo de romance, drama y escándalo. Sin embargo, lo que pocos entendían es que José Alfredo no solo buscaba pasión, sino que buscaba comprensión. En varias conversaciones con amigos cercanos, confesaba sentir un vacío que ninguna mujer podía llenar. El público me aplaude, pero nadie me escucha de verdad, habría dicho una vez. Era un hombre rodeado de gente, pero profundamente solo. En una de sus declaraciones más controvertidas, José Alfredo afirmó: «Nunca supe amar en silencio. Si amé, el mundo lo supo. Si sufrí, el mundo cantó conmigo». Esta frase, que resumía perfectamente su filosofía de vida, se convirtió en un retrato fiel de quien era. Un ser transparente, incapaz de ocultar emociones, que convertía cada caída en arte. Creía que el amor, incluso cuando dolía, valía la pena, ya que era la fuente de su inspiración. Sus canciones más icónicas, las que aún hoy hacen cantar a multitudes, nacieron justamente de sus decepciones amorosas, de sus noches mal dormidas y de sus culpas confesadas entre un vaso de tequila y una guitarra. Las polémicas, lejos de empañar su imagen, solo reforzaron su mito. El público veía en él no un santo, sino un hombre real, con todos los defectos y virtudes que caben dentro de un corazón apasionado. José Alfredo Jiménez vivió intensamente cada amor, aun sabiendo que, al final, siempre terminaba solo. Su vida sentimental fue un reflejo de su arte, verdadero, descontrolado y profundamente humano. Y tal vez fue precisamente esta autenticidad, esta incapacidad para fingir, lo que lo convirtió en leyenda. Porque, en el fondo, José Alfredo no componía sobre el amor. Él era el amor mismo en su forma más cruda, más bella y más dolorosa. En la década de 1970, la vida de José Alfredo Jiménez comenzó a mostrar signos de desgaste. El cuerpo ya no seguía el ritmo del espíritu incansable del artista, y el precio de tantos años de noches bohemias, alcohol y emociones intensas comenzó a manifestarse cruelmente. El cantante, que había convertido el dolor en canciones, ahora enfrentaba su propio dolor físico y emocional con el mismo coraje poético que siempre lo había caracterizado. El diagnóstico fue devastador: cirrosis hepática, una consecuencia directa del consumo excesivo de alcohol que lo acompañaba desde su juventud. Los médicos le aconsejaron que dejara de beber y se alejara de los escenarios, pero José Alfredo no podía imaginar una vida sin música, sin aplausos, sin el calor del público, y especialmente sin su vieja compañera, el tequila, que consideraba parte inseparable de su alma. Incluso enfermo, insistió en presentarse. Subía al escenario con dificultad, la voz ya ronca y el cuerpo débil, pero con el mismo brillo en la mirada que siempre ha encantado a México. Hubo una especie de magia trágica en sus últimas actuaciones. El público sabía que estaban viendo a un hombre luchar contra el tiempo, y sabía que cada espectáculo podría ser el último. En algunos momentos, apenas podía mantenerse de pie y necesitaba apoyarse en sus amigos, o, simbólicamente, en una botella de tequila, como si ese líquido fuera tanto medicina como maldición. Fue doloroso verlo así, pero también profundamente conmovedor, porque incluso ante la muerte inminente, José Alfredo seguía siendo el mismo, sincero, apasionado y entregado a su arte. En entrevistas concedidas en ese periodo, sorprendía a los periodistas con la lucidez con que hablaba sobre su condición. «No tengo miedo de morir», decía con serenidad. «Tengo miedo de que me olviden». Esta frase se convertiría en una de las más llamativas de su vida, revelando a un hombre que temía no el final físico, sino el olvido, algo que, irónicamente, nunca sucedería. José Alfredo parecía tener conciencia de que su tiempo se estaba acabando, pero también sabía que había construido algo eterno. Sus canciones ya pertenecían a la gente, y esto le daba consuelo. Los últimos meses han sido de gran sufrimiento físico. Los dolores se intensificaron, el cuerpo se debilitó, pero la mente permaneció creativa. Seguía escribiendo versos, muchos de los cuales nunca llegaron a ser grabados. Amigos cercanos informan que pasó horas recordando su vida,
riéndose de sus propias historias y reconociendo sus errores con una rara humildad. Una vez le dijo a un compañero de serenata: «Fui un tonto, pero fui feliz. Viví como quería, y si volvía atrás, lo haría todo de nuevo». Esta aceptación serena, casi poética, era el reflejo de un hombre que entendía la vida como un ciclo de alegrías y dolores inevitables. La familia lo acompañaba de cerca, especialmente Paloma Gálvez, quien a pesar de las penas estuvo presente hasta el final. José Alfredo ya no tenía fuerzas para cantar, pero aún encontraba energía para sonreír y agradecer el cariño de los que lo rodeaban. Muchos compañeros de la música fueron a visitarlo en sus últimos días, rindiendo homenajes y recordando los momentos vividos al lado del maestro. Los recibió con el mismo humor y carisma de siempre, diciendo que no quería lágrimas, solo música. El 23 de noviembre de 1973, José Alfredo Jiménez falleció a los 47 años, dejando a México en silencio por un instante. La noticia se difundió rápidamente, y miles de personas salieron a las calles para despedirse del hombre que había dado voz a los dolores y esperanzas de todo un pueblo. Su cuerpo fue llevado a Dolores Hidalgo, su tierra natal, donde fue enterrado con honores y emoción. El cortejo fúnebre estuvo acompañado por mariachis que entonaron sus canciones, convirtiendo la despedida en una celebración de la vida y el arte. Hoy, su tumba es un punto de peregrinación para los fanáticos de todo el mundo, y en el sitio se erigió un museo en su honor. La gente visita no solo al artista, sino al ser humano que vivió intensamente, que se equivocó, amó, sufrió y dejó como herencia el alma de la música mexicana. José Alfredo Jiménez partió temprano, pero su voz sigue viva en cada verso que resuena en las madrugadas, en las fiestas populares y en las lágrimas de aquellos que aún se reconocen en sus letras. No temía a la muerte. De hecho, nunca fue olvidado. Su historia es una prueba de que algunos hombres no mueren, solo se convierten en canción. Pocos conocen el lado más oscuro y doloroso de los últimos meses de vida de José Alfredo Jiménez, un periodo marcado no solo por la enfermedad y la proximidad de la muerte, sino también por una intensa mezcla de arrepentimiento, resentimiento y revelaciones inesperadas. Detrás de la sonrisa generosa y las canciones que exaltaban el amor, la nostalgia y el dolor de la gente, había un hombre profundamente herido por experiencias de traición, envidia e ingratitud, especialmente dentro del mismo medio artístico que lo consagró. Según personas cercanas al cantante, José Alfredo pasó sus últimos días revisando el pasado, reflexionando sobre quién realmente estuvo a su lado por amor y quién solo se acercó por interés. Fue en este contexto de confesiones íntimas que habría surgido una de las historias más polémicas que involucran su nombre: la supuesta lista secreta con los 6 artistas que más detestaba, nombres que, según él, lo habrían traicionado, engañado o explotado durante su trayectoria. Relatos de amigos cercanos y de antiguos mariachis que lo acompañaron indican que José Alfredo no soportaba la falsedad de ciertos colegas de profesión. Vio cómo algunos artistas, después de grabar sus canciones, se hicieron famosos a su costa, sin reconocer el verdadero valor del compositor detrás de los éxitos. No todos los que cantaron mis canciones las sintieron como yo. Algunos las usaron para brillar mientras me apagaban poco a poco. Según los informes, se desahogó en una de sus últimas conversaciones, una frase que, para muchos, revela la amargura de un hombre que amaba la música pero detestaba la hipocresía que encontraba detrás de escena. Fuentes cercanas afirman que entre esos nombres estarían figuras respetadas y queridas por el público, lo que hacía aún más delicado cualquier intento de exponer esa verdad. José Alfredo, sin embargo, no quería venganza, solo quería que la verdad saliera a la luz un día, cuando ya no estuviera presente para causar escándalo. Según los informes, confió esta lista a un amigo cercano, un compañero de serenatas y confesiones, pidiéndole que la revelara solo después de su muerte, cuando las heridas del tiempo se curaron y la historia se pudo contar sin rencor. La supuesta lista, sin embargo, nunca fue publicada oficialmente. El amigo al que habría confiado el secreto falleció años después, y el contenido de este misterioso documento desapareció junto con él. Lo que quedó fueron solo rumores, historias contadas por músicos, periodistas y personas que convivieron con el cantante detrás de escena. Algunos aseguran que entre los nombres estaban intérpretes de renombre que,
A pesar de que debían gran parte de su fama a las composiciones de José Alfredo, jamás le prestaron el debido reconocimiento público. Otros afirman que la lista incluía personas de su convivencia personal, amigos que lo traicionaron emocionalmente o que se alejaron cuando la enfermedad lo debilitó y la fama comenzó a perder brillo. Estas confesiones, aunque envueltas en misterio, muestran un lado profundamente humano del artista. José Alfredo no era solo el poeta de los amores imposibles y de las madrugadas regadas con tequila, era también un hombre sensible, herido y decepcionado con el mundo que lo rodeaba. En los últimos días, la línea entre el genio y el hombre herido parecía desvanecerse. En sus conversaciones más íntimas, alternaba entre lágrimas y risas, recordando momentos de gloria y de dolor, y confesando que la envidia y la falsedad en el medio musical lo habían consumido más que la propia enfermedad. Hay quien dice que, en las madrugadas finales, él llegó a rasgar parte de sus notas, como si quisiera liberarse de ese peso. Otros afirman que dejó una nota con un mensaje simbólico. Perdonar es olvidar sin dejar de recordar. Esta frase, de tono casi filosófico, reflejaba el estado emocional de un hombre que, a pesar de las penas, no deseaba llevar odio hacia el más allá. El episodio de la lista secreta, real o no, terminó convirtiéndose en parte del mito que rodea a la figura de José Alfredo Jiménez. Su brutal sinceridad, su incapacidad para fingir y su total entrega a la vida y al arte lo convirtieron en una leyenda. Si es verdad que guardaba resentimientos, también es verdad que murió siendo fiel a sí mismo, un hombre que amó intensamente, que sufrió en silencio y que, hasta el último suspiro, buscó comprender la complejidad del corazón humano. Así, entre la envidia, la traición y la amargura, José Alfredo nos reveló a todos una última lección, que hasta los grandes ídolos llevan cicatrices invisibles y que detrás de cada canción hay un alma que sangra. Hoy, pasadas varias décadas desde su muerte, José Alfredo Jiménez sigue siendo más que un nombre inmortal de la música mexicana. Es una leyenda viva en la memoria colectiva de un pueblo que aún encuentra en sus canciones el reflejo de sus propias emociones. Su legado ha traspasado fronteras, idiomas y generaciones. Desde las tabernas humildes hasta los escenarios internacionales, sus composiciones siguen siendo entonadas con la misma pasión y melancolía que él imprimía en cada verso. Canciones como El Rey, Si nos dejan, Amanecí en tus brazos y te solté la rienda no son solo canciones, son confesiones de vida, testimonios de un hombre que convirtió el dolor en poesía y la soledad en arte. Pero al mismo tiempo que su obra es venerada, las revelaciones que rodean sus últimos días continúan intrigando al público y a los estudiosos de su trayectoria. Las historias sobre los 6 cantantes que más odiaba han reavivado los debates sobre el lado oscuro del medio artístico, un universo donde el éxito a menudo convive con la envidia, el ego y la traición. Estas supuestas confesiones póstumas sacaron a la luz una faceta poco comentada de la industria musical mexicana de la época. Cuánto molestaba el talento genuino de José Alfredo a algunos de sus contemporáneos, y como él mismo se sentía explotado y devaluado por aquellos que usaban sus composiciones como trampolín hacia el estrellato. Aún así, es importante comprender que el tono de estas revelaciones no era de odio, sino de liberación emocional. José Alfredo, según personas cercanas, no buscaba escándalo ni venganza, solo quería dejar la vida en paz consigo mismo, después de tantos años de penas y frustraciones. Su brutal sinceridad, que tan a menudo conmocionaba en las entrevistas, era también el reflejo de un hombre cansado de los fingimientos. Él mismo decía que la fama es una bebida amarga cuando se bebe solo, y tal vez por eso, en sus últimos días, sintió la necesidad de vaciar el corazón. Hoy, su ejemplo sirve como un poderoso recordatorio de que los grandes ídolos también son profundamente humanos. José Alfredo vivió intensamente, amó sin límites, erró, perdonó y cantó cada una de sus heridas. Y es precisamente esta humanidad la que hace que sus canciones permanezcan eternas. No necesitaba arreglos sofisticados ni letras complejas. Una melodía simple y palabras sinceras eran suficientes para tocar el espíritu de la gente. Su voz, cargada de emoción y verdad, aún resuena en radios, serenatas y celebraciones, reafirmando su posición como el mayor cronista de los dolores y amores del alma mexicana. Curiosamente, cuanto más pasa el tiempo, más parece fortalecerse la figura de José Alfredo.
Los artistas jóvenes lo ven como un símbolo de autenticidad en medio de un mundo cada vez más artificial. Sus letras son estudiadas como poesía popular y su vida, llena de contradicciones, inspira películas, libros y documentales. Incluso sus polémicas, incluidas las supuestas confesiones sobre los 6 artistas que lo decepcionaron, contribuyeron a consolidar el mito en torno a su personalidad compleja y fascinante. Si estuviera vivo hoy, probablemente José Alfredo repetiría las mismas palabras que marcaron su filosofía de vida. La vida en el valle nada si no es por amor. Y tal vez, mirando hacia atrás, agregó, ni el éxito, ni el dolor, ni la fama importan. Lo que vale es lo que sintió el corazón. Porque al final, ese fue el verdadero legado que dejó. El coraje de vivir y cantar con el corazón abierto, incluso cuando el mundo parecía querer silenciarlo. Así, José Alfredo Jiménez no fue solo el rey de la canción ranchera. Fue el espejo del alma mexicana, un poeta de la vida real que supo transformar el sufrimiento en arte y la tristeza en eternidad. Su nombre permanece grabado no solo en la historia de la música, sino también en los corazones de todos los que, al escuchar sus canciones, sienten que todavía hay verdad, amor y emoción en el mundo.